¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. El castellano es un idioma muy rico y al igual que hay tantas maneras de decir una misma sentencia, el uso de los refranes también es algo común que se ha integrado en la forma de hablar de mucha gente y que permite transmitir un mensaje claro en pocas palabras. Según la Real Academia de la Lengua Española, un refrán es un dicho agudo y sentencioso de uso común, aunque también se define como una frase de origen popular, repetida tradicionalmente en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tu semana? Muy bien, Mauricio. Y también quisiera saludar a los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuestros suscriptores? Un saludo muy especial a los oyentes, a los suscriptores, y quiero dar un saludo muy especial a uno de los oyentes, valga la redundancia, Raúl, más especiales que tenemos. Te hablo de Matías. Matías López. Matías, un saludo muy especial para ti. Matías es un oyente joven, de 8 años. Y le gusta mucho Café Coloquio, está muy pendiente de cuando le llega la notificación y es de los primeros que le da a me gusta y se escucha el podcast completo. Sí, y le da me gusta. Y también Matías cuenta con el pocillo de Café Coloquio, es un seguidor de este proyecto. Claro que sí, entonces Matías, un abrazo, un saludo muy especial para Mati, está ahorita de vacaciones y próximamente, Raúl, vamos a hacer un concurso para que nuestros suscriptores participen por su pocillo también. Claro que sí. Bueno, Raúl, hablaremos entonces de... Mauro, el tema el día de hoy es bien interesante porque vamos a hablar de la historia de los refranes. Ahora hiciste una introducción muy interesante y lo más curioso de este tema, lo más curioso de los refranes es que tienen orígenes dispares y bastante curiosos. Y los orígenes son de España, hay de Grecia, Egipto... Pues hay orígenes de todo, de cada rincón del mundo. Claro, ¿no? pero cuando hablamos de Latinoamérica es un legado español, Mauro. Entonces, tienen orígenes bien dispares, bien curiosos, ya que muchos de estos refranes nacen de manera menos esperada. Incluso pueden surgir de una conversación de lo más irrelevante. Entonces, en ellos se recupera el pensamiento, consejos o enseñanzas propias de una cultura, representando temas, por ejemplo, Mauro, como el amor, la belleza, el trabajo, el ocio, entre muchos otros, partiendo principalmente de ¿qué? De las experiencias de vida de cada persona, ¿no es cierto? Entonces, los refranes... Esta lista de refranes populares es muy extensa y esto también depende, Raúl, del origen o país de donde se crean, ¿no? Claro, y mira que los refranes, por ejemplo, hacen analogía o comparaciones con situaciones de la vida cotidiana o comportamientos del ser humano. Para interpretarlos es necesario entender su contexto y considerar que no deben ser comprendidos de manera literal, Mauro, los refranes. Entonces hay que entenderlos en su contexto y como tú lo manifestabas, la lista de estos refranes o dichos populares es muy larga, es muy extensa, pero también hay que ver que es dependiendo de la región o país donde se crean. Raúl, y así como hay refranes, también hay dichos. Claro que sí. Y hay un dicho, se suele decir por ahí, que los que conocen los refranes no pueden ser malas personas. Qué interesante eso, ¿no? ¿Cómo es? Que los que conocen los refranes o quienes los crean pues o los conocen no pueden ser malas personas. Vea, interesante. Entonces se asume que una persona que conozca bastante de refranes por ese mero hecho debería de ser muy buena persona. Probablemente hace alusión a esa sabiduría que puede tener esa persona, ¿no? Claro que sí. Mauro, pero vea, entrando, y a los oyentes también, entrando al tema... Háblame de la etimología de los refranes. Me parece muy interesante hacer ahí como hincapié en ese aspecto, porque tú sabes que la etimología de las palabras muchas veces nos dan luz de su origen y de realmente el trasfondo y el significado que tiene dicha palabra. Hombre, hablando etimológicamente de la palabra refrán, pues este término procede del francés. Del francés que sonaría más o menos en mi perfecto francés como refrain.
refrán, que corresponde a estribillo. Esto quiere decir estribillo, es decir, Mauro, a las palabras que se repiten al final de cada estrofa de una canción. Ese es el término, ese es el significado etimológico de este término. Pero obviamente fue evolucionando y el sentido mismo es dicho sentencioso de uso común. Bien interesante. Sí, dicho sentencioso de uso común. Nosotros ocupamos mucho los refranes y tantas cosas, pero no tenemos muchas veces ni idea de dónde, cuándo y cómo. Mauro, ¿a quién le has escuchado de refranes? A mi padre. No es cierto, inicialmente, ¿a quiénes más le escuchamos? A mi padre, a mi abuelo. A los mayores. Los mayores. A mi abuelo, en paz descanse, era un hombre de muchos refranes. De refranes, ahora recordaremos algunos. Pero sí, ¿sabes una cosa, Mauro, que me parece bien gracioso? Y es que con el paso del tiempo uno ya va asumiendo esos refranes que otrora decía es cosa de viejos. Mi papá decía, y ya termina uno es sustituyendo al papá y a la mamá con el uso de los refranes. Nosotros terminamos ocupando los refranes, incluso refranes que se van modificando por el momento histórico y que se van inventando también. Y también me empieza a dolernos la rodilla, la cadera, a cansarnos. Eso Pero bueno, cuento. es importante, Raúl, que hablemos o que diferenciemos los refranes de otras cosas, ¿cierto? Que son muy parecidas. Que son muy parecidas y que podemos confundir. Por ejemplo, ¿cómo que, Mauro? Por ejemplo, los aforismos. Ajá. Esto se refiere a temas de arte o ciencia, no necesariamente entonces estamos hablando de un refrán. Y ese aforismo tiene un autor como tal. Uh-huh. La diferencia con los refranes, como vamos a ver más adelante, es que los refranes no tienen autor. Son de dominio público y no tienen un autor, digámoslo, que responda a haberlo creado o que tenga como esos derechos. Que se dé la autoría de ese refrán, ¿no? Bueno, o esa producción. Hay algo parecido a los refranes que también debemos diferenciar y son las máximas. Las máximas se refieren a temas éticos y morales y también tienen autor. Y muy profundas, hay unas máximas muy bellas. No, y uno de unas máximas tremendas, por ejemplo, de Nietzsche, ¿no es cierto? De Dostoyevsky. Hay un autor que a mí me encanta, que es un poco más moderno, pero es Charles Bukowski y tiene unas máximas impresionantes. Yo tengo una, esa es creación propia. Una máxima. Una máxima. ¿Y cuál? Esto lo hice estando yo muy joven. Uh-huh. Y había un momento, eso fue un momento de mi vida donde tenía como mucha producción uh-huh. de lectura y uh-huh. de poesía. Y surgió esa máxima que dice: ayer era el futuro del mundo, hoy soy el presente de mi existencia. Pues yo lo califico como una máxima. Bueno, y esto ya me imagino que lo has construido, o la construiste de muchas cosas que leíste o escuchaste, pero bueno, esa es la idea, nos debemos a todos. Está interesante el tema, te invito a que nos tomemos un café. Bueno, ¿esa sería también una máxima o un dicho? Esto es una invitación. Listo, entonces tomemos el café. ¿Qué tal el café? Está muy bueno. Café en mano, entonces continuamos. Bueno, Mauro, entonces los aforismos ya lo explicaste, ya expliqué las máximas, difieren pues de lo que es un refrán. Y hay otro tema bien interesante que son los apotegmas, que es un dicho. No es muy común no lo conocía, término, pero no ¿sabes conocía qué es ese un término. apotegma? No, explícanos porque yo no lo conocía. Es un dicho breve y sentencioso y feliz. Pero es especialmente, tiene autor, ¿no es cierto? Tiene autoría, es escrito por lo general por alguna personalidad, por alguien pues que tiene reconocimiento. Ese es entonces el apotegma. Y están los adagios. ¿Te acuerdas que por ahí dice por ahí dice el adagio dice popular? El viejo adagio. Eso, como dice el viejo adagio. ¿Qué es un adagio, Mauro? Pues esto básicamente ilustra un comportamiento moral. Es entonces también diferente a refrán. Entonces, no hay que confundir los refranes con aforismos, ni con máximas, ni con apotegmas, ni con adagios. Entonces, yo creo que eso ahí sí está como claro, Mauro. Y entramos pues bien en forma a lo que son la lista de refranes más usados en Latinoamérica. Mauro, tú ahora hablabas de algo y es que sí, todas las culturas tienen sus refranes y su sabiduría popular en una frase pues sencilla. Sí, claro, pues esto es basado en vivencias. Claro, experiencias, exacto, momentos. Pero nosotros sí
tenemos esa herencia de los españoles. Es una herencia que nos dejaron y que nos trajeron. Así como nos trajeron, nos dejaron la herencia del castellano. Ajá. Y de muchas costumbres, de la cocina también. También allí venía involucrado todo este asunto de los refranes. Entonces, Mauro, nos debemos a los españoles en cuanto a refranes aquí en Latinoamérica. Un saludo muy especial a los españoles. A todos los españoles. Nos debemos a ellos, a ese legado que nos trajeron con el idioma, y es que los refranes son muy ricos en esta cultura. Y en sabiduría popular. Claro, y nos llegaron aquí a Latinoamérica y nosotros los hemos adaptado con términos y todo, pero yo te invito y invito también a los oyentes a que repasemos algunos que muchos conocerán y tal vez otros no los conocen. Pero sabes que, Raúl, que también cuando hablas de cómo nos han llegado todas estas manifestaciones culturales que vienen específicamente de España, idiomáticas, también podemos pensar que tenemos mucho de África. De muchas culturas, pero básicamente en cuestiones idiomáticas, España, Mauro, es la madre patria. Mauro, entonces, a un buen entendedor, pocas palabras, mijo. Muy común. Bueno, a mí me parece muy interesante, ¿sabes? Porque vamos a mirar algunos refranes, no nos vamos a detener en todos, pero en los que nos parecen muy curiosos es la historia detrás del refrán. La historia detrás del refrán. Ese refrán es muy común, yo creo que en toda la región. Sí. Y se ocupa mucho, se ocupa constantemente. ¿Cuál es la historia detrás de este refrán? La historia es bien interesante. ¿Cómo te parece? Tiene que ver como con un sacerdote, ¿no? Era un cardenal. Un cardenal. Un cardenal de apellido Mazarino. Pues cierta vez se le acercó un pobre y le dijo que si por favor lo podía atender porque él quería que lo escuchara. Entonces le dijo, bueno, yo lo voy a atender, pero tiene que ser muy breve. Tengo poco tiempo. Tengo muy poco tiempo y me va a decir lo que usted necesita en 2 palabras. ¿Sabes qué le dijo? Hambre, frío. ¿Y sabes qué hizo el cardenal Mazarino? Llamó a su secretario, su asistente, y le dijo comida y abrigo. A un buen entendedor, pocas palabras. Ambos fueron muy asertivos en ese pero momento, ¿no? Total. Entonces ahí se aplica y esa fue aparentemente la historia de este. Entonces, bien interesante. La historia esa viene de un cardenal Mazarino. Se le acerca, como dices tú, una persona que estaba muy necesitada. Tengo poco tiempo, tienes que ser breve. Hambre y frío, así. Comida y abrigo. Así, de una. A palabras necias, oídos sordos. ¿Vos sabés de dónde viene ese refrán, Mauro? Más o menos, ¿de dónde tiene origen? Esto es una historia aristotélica. Le pasó a Aristóteles. Le pasó al señor Aristóteles. Dicen que un tipo se le acerca a él, pues como era un maestro de filosofía, un sabio, y empezó a hablar con Aristóteles, a divagar y a contarle un poco de cosas y a ser impertinente con él. Hay personas muy hablantinosas e impertinentes. Impertinente con él, entonces finalmente el hombre como que cae en cuenta y le dice, ay, maestro Aristóteles, no sé, perdóneme pues por ser impertinente o algo, y él le dice, tranquilo, que cuando tú estabas hablando yo estaba pensando en otras cosas y estaba en otra parte. Entonces ahí se aplica a palabras necias, oídos sordos. No lo estaba escuchando. Entonces de ahí parte pues ese de Aristóteles. Hay un dicho muy común también. Refrán, acuérdate que estamos hablando de un refrán muy común también que es a quien madruga, Dios le ayuda. Oiga, yo lo estoy escuchando desde que era un joven imberbe, Mauro. Yo también. ¿Y quién nos lo decía? Incluso nos lo decía nuestra mamá, papá y la nuestros mamá. Padres. Mi hijo, al que madruga, Dios le ayuda. Incluso llegaban a decir, es que la Biblia dice que el que madruga Dios lo ayuda. O la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y pues resulta que no está escrito en ninguna parte de la Biblia. Lo que pasa, Mauro, es que en ese aspecto se ha popularizado mucho eso, y es que asumen y dicen que en la Biblia dice tal cosa, o que yo no sé quién lo dijo, pero realmente es pura mitología o mitos urbanos o creencias falsas, digámoslo así. Mitología popular. Exacto. Entonces, Mauro... Pero hay una historia bien bonita detrás de eso, ¿no? La historia graciosa detrás de a quien madruga Dios le ayuda es que un padre le dice al hijo, mi hijo, es que mire,
usted tiene que levantarse temprano porque el que madruga Dios le ayuda. ¿Cómo le parece que al vecino se levantó bien temprano esta mañana y lo primero que encontró en la calle fue una bolsa con oro? Tremenda suerte, ¿no? ¿Cómo le parece? Y al pelado que le gustaba dormir bastante. Como es de bueno dormir Dice, hasta tarde. sí, y ¿sabes qué le dice? Sí, pero el que madrugó más fue el que botó la bolsa de oro. El que madrugó más fue el que votó, le fue peor al que más El que madrugador de madrugó todos. más que el otro que me encontró. Entonces, bueno, esa Entonces, es una bueno, anécdota. madrugue lo normal, pues tampoco madrugue tanto. O al que le gusta madrugar, que Que le madruga gusta bastante. madrugar, que Es madrugue, más, sí. que madruguen a escucharnos cuando sale el podcast todos los lunes, listo. Claro que sale por allá en las horas de la tarde. Mauro, hay un dicho que es poco común para nosotros, pero no sé si en México, en Chile, que Ecuador, Perú, en Uruguay, donde tenemos oyentes, es el siguiente. Déjame decirlo. Dilo. Con el amigo incierto, un ojo cerrado y otro abierto. Suena como tan bacano, pero también tan real, ¿no? Sí, y mira que no es muy popular aquí en la región. Yo la verdad nunca lo había escuchado. ¿Sabes de dónde tiene origen? Tiene origen en otro tema que es bien interesante, en las fábulas. En las fábulas, sí. ¿Has oído hablar de las fábulas de Esopo, que son más internacionales, perdón? Y las fábulas de nuestro escritor colombiano, Pombo, Ah, sí, señor. Rafael Pombo. Rafael Pombo. Bueno, entonces... La fábula del zorro, pues hay una... sale de la liebre. Este sale de una fábula de la la zorra y la raposa. Resulta que la zorra invita a una raposa... Es un ave, Ajá. la raposa es un ave, me imagino que Sí. rapiñan. Le invita a que duerma en su madriguera, pues como toda buena amiga y todo. Entonces, cuando llegan a la madriguera, pues la zorra nota que esta raposa se trata de quedar dormida, pero con un ojo abierto. Mantenía alerta. Cambia y cierra este y abre el otro, hasta que le preguntó que por qué esa actitud, que por qué ese comportamiento. Y le respondió la raposa con el dicho tan interesante. Con el amigo incierto, porque tú sabes que la zorra es un depredador. Sí, la acaba de conocer. Y es un depredador. Correcto. Entonces, con el amigo incierto, un ojo cerrado y el otro abierto. Bien abierto. Bueno, ahí ya conocemos entonces el origen de ese refrán. De este refrán que la verdad yo no lo había escuchado. Pero bien interesante y además pues muy sabio, ¿no? Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, claro. Usted no puede ser tan confiado con alguien que apenas está empezando a conocer. Hay otro refrán que tampoco había escuchado. ¿Cuál? Me parece bien interesante. Es este que dice, hacer el bien a gente ruin tiene buen principio y mal fin. Y eso tiene una historia también. Sale de una historia. Hay un rey en España, en el momento no recuerdo el nombre. No, pero es Aragón, de Aragón. Creo que era de Aragón, sí, el rey de Aragón, cuando España no era un país como tal, sino que eran varios reinos. Y resulta que este rey va por el camino y encuentra a un tipo varado en una carreta, la carreta volteada de todo. Y este rey se baja. O sea, iba el rey en su carruaje y este hombre estaba varado. Y le pinchó una llanta. No, de tiempo. Se baja, le ayuda a sacar la carreta. Y bueno, y el tipo sigue. Cuando el rey ya más adelante por allá está en un pantanero también atascado, pasa este carretero y no lo ayuda. O sea, el carretero no le ayudó al rey. No le ayudó al rey, que lo había ayudado. Y entonces, con cierta rabiecita al rey, manda a traer a este carretero que lo ubicó pues en el pueblo y le dijo, bueno, yo lo ayudé y tal cosa, y usted después me vio y no. Entonces, ¿sabes qué le dice el carretero? Es que yo respondí de acuerdo a mi naturaleza. Usted respondió de acuerdo a su naturaleza y yo respondí de acuerdo a la mía. Ajá. Entonces ahí nace este refrán y es ese. Una respuesta muy tajante. Hacer el bien a gente ruin tiene buen principio y mal fin. Y sabes, Raúl, que eso me da pie a mí para decir algo que escuchaba en algún momento. Y es como nosotros nos decepcionamos y nos metemos en problemas porque somos personas que siempre esperamos, que vivimos en esa espera. Y ese asunto de esperar es lo que nos trae a nosotros decepciones. Pero entonces ahí entraría otro refrán y es, haz el bien sin mirar a quién. Bueno, Mauro, seguimos en la lista, pues que está bien extensa, ¿o qué? ¿Cuál sería el próximo? En boca cerrada no entran moscas. Ese es muy común acá. Ese sí es muy común. En Colombia, ¿no es cierto? Muy usado, muy común. Y aquí yo diría que aquí en la región, ¿no es cierto? Es como muy conocido ese en boca cerrada no entran moscas. Esto también involucra a un rey, ¿no? Sí, un rey en España que va a cierta región
y un poblador le dice, rey, tenga cuidado que aquí, tenga cuidado con su boca, cerrar la boca, que aquí las moscas son muy impertinentes. O sea, pero ¿cómo fue la cosa? O sea, un poblador como que estaba hablando mucho. No, sino que le advirtió al rey El que poblador. había muchas moscas y que tuviera cuidado porque eran muy impertinentes y que tuviera la boca cerrada. Entonces, Ya. Yo pensé que había sido el rey quien le había dicho al poblador. El poblador al rey. Entonces ahí nace este refrán, en boca cerrada no entran moscas. Bien interesante. Mauro, el que sigue... y de hecho, en este caso, probablemente sí, es que en verdad había muchas No, moscas. sí, claro. Tú sabes que esto es de la Edad Media. En la Edad Media había muchas plagas. Entonces, no faltaba pues, la plaga de moscas en ese sector. Este que sigue es muy interesante. Y es muy común también. Es muy común y tiene un origen bien interesante. Bien interesante. Este es más vale tarde que nunca. Bueno, y ahí es donde, vea, antes de que entremos a la historia de este refrán, hay que tener en cuenta algo, y lo leíamos y lo compartíamos ahora. Los refranes hay que entenderlos en el contexto, porque si se sacan del contexto, pierden, yo diría, su valor. Y es este que dice, más vale tarde que nunca. El origen es en la antigua Grecia. ¿Cómo te parece, Mauro y oyentes, que Diógenes el cínico, el que llamaban el cínico? Bien interesante ese Diógenes personaje. Laercio, o el cínico, que dicen que vivía en un barril y era un tipo bien irreverente, estando en su senectud, o sea, en su edad avanzada, ya adulto mayor. ¿Cómo te parece que decidió aprender música? Y una persona de estas, un amigo cercano, le dijo, pero usted tan viejo, se va a poner a aprender música. Y le respondió Diógenes, más vale tarde que nunca. Interesante. Pero bueno, hay que mirar también el contexto de porque si tú dices en un trabajo, llegas tarde todos los días o algo, y dices, no, es que más vale tarde que nunca, ahí no tiene valor. O si tú, por ejemplo, en el caso de cuando hay licitaciones de cualquier tipo, la gente que conoce esto, las licitaciones dicen, recibimos la licitación para tal proyecto a las 8:00 de la mañana. Si llega a las 8:01, a las 8:01 de la mañana, esa licitación ya no la reciben. Entonces mira que ahí no vale más, ahí no se aplica eso de más vale tarde que nunca. El caso de ese refrán tiene sus momentos muy apropiados, muy acordes para aplicarlo como tal. Pero sí, como acabas de explicarnos, no aplica en todo momento. Hay que mirar el contexto. En el caso de Diógenes, que quería estudiar, pues yo conocí, Raúl, yo terminé mi bachillerato finalizando el año 2000. Y recuerdo que conmigo estudiaba una señora de avanzada edad. Esta señora tendría más o menos unos 70 años y estaba terminando su bachillerato. Mauro, en el caso mío en la universidad, cuando yo me gradué también en la universidad, se graduó con nosotros una señora de 62, 65 años como profesional. Ya estaba pensionada de su trabajo y todo. Más vale tarde que nunca. Ahí más vale tarde que nunca, claro que sí. Este refrán es poco conocido, tal vez en España sea muy conocido, pero para nosotros aquí en Latinoamérica, o por lo menos acá en Colombia, yo no lo he escuchado mucho. No hay tal maestro como fray ejemplo. Ese pues es muy diciente. Es también así un refrán pues de que se ha popularizado, pero tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Más vale el ejemplo que lo que uno pueda decir. Y no, cómo se enseña de bien con los ejemplos, ¿no? Así es que se aprende mejor, ¿no es cierto? Por eso tan importante la manera en que criamos a nuestros hijos. No hay tal maestro como fray ejemplo. El otro, Mauro, es interesante. El otro es bien interesante y es muy común también en nuestra región, y es zapatero a tus zapatos. Zapatero, ¿y qué origen tiene? Esto tiene origen en la antigua Grecia. Había un pintor, Raúl, ese pintor se llamaba Apeles. Apeles, sí. Y resulta que efectivamente llega un zapatero a criticar su obra. Criticar su obra. Entonces este señor pues simple y llanamente le dice, zapatero a tus zapatos. Como quien dice, usted dedíquese a hacer lo que usted sabe hacer, que es zapatos. Correcto. Y yo me dedico a pintar. Zapatero a tus zapatos. No es como muy amigable ese refrán, pero es durito. Zapatero a tus zapatos. Y el otro también es muy común en nuestra región, que es hoy por ti, mañana por mí. ¿Cuál es el origen de este refrán? Es un refrán popular, pero básicamente habla acerca como de el ser, se me da el término, pero ser empático cuando el otro está pasando por una dificultad y saber que así como esa persona está pasando por una dificultad, en algún momento yo también puedo pasar por ella. Entonces es ponerse en el lugar del otro.
Hay uno que es muy interesante y es ojo por ojo, diente por diente, que yo creo que muchos lo hemos escuchado. Este refrán sí tiene un origen claro y es en la ley del talión. Se dio en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, donde la cuestión era que tú debías de proceder como procedían contigo. En el caso ese, como dice, ojo por ojo, diente por diente, entonces te mataron un familiar, usted le mata a un familiar el otro. Así era la ley del talión, y de la ley del talión salió este refrán, ojo por ojo, diente por diente. Bien interesante. El que sigue es muy español, Mauro. De pronto aquí tiene variaciones, pero es: por la calle de luego irás a la plaza de nunca jamás. Por la calle de luego, o sea, después lo hago, irás a la plaza del nunca jamás. Ese no lo había escuchado. Ese es muy español, como te decía. Por la calle del luego irás a la plaza de nunca jamás. Por la calle del luego. O sea, después lo hago, sí, mañana lo hago, después le saco tiempo, pasa mucho. Finalmente nunca se hace, ¿no es cierto? Haciendo nada. Eso tiene que ver mucho con posponer o con procrastinar. Entonces es bien interesante ese refrán. Hay uno también muy digámoslo, un poco común, pero que ha variado también acá, y es: de lo que no, bueno, este sí es muy común acá, pero diferente. De lo que no cuesta, lleno la cuesta. Aquí lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Exacto. Lo que a mí no me costó, lo que no tuvo valor para yo conseguirlo, pues no lo valoro. Es por eso que cuando tú consigues algo con esfuerzo, que inviertes ese esfuerzo, ese tiempo, eso lo valoras mucho más. Claro que sí. Mauro, hay un refrán que también es muy común y tiene un origen bien interesante, y es: ojos que no ven, corazón que no siente. Este refrán tiene origen en nada más y nada menos que en el Quijote de la Mancha. ¿No te parece que él le cita esto a Don Quijote? Y dice lo siguiente: lo que ojos ven, corazón no quiebra. Y ya pasándolo pues como de ese castellano tan antiguo al español sería: ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto. Entonces, ese es muy común. Sí. Ese es muy común y se da. Lo que ojos no ven. Se da en muchos contextos. Entonces, lo que ojos no ven, corazón no quiebra. Ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto. ¿Has escuchado ese refrán también? No, es que este tiene 7 vidas como el gato. Sí. ¿Dónde surge eso? Este tiene 7 vidas como el gato, tiene más vidas que el gato. Eso. ¿De dónde surge eso? Eso surge en el antiguo Egipto. ¿Has visto que el gato tenía un valor muy especial? Bueno, muchos animales, pero sobre todo el gato para los egipcios. Sí, de hecho se han encontrado muchas momias de gatos. Exacto. Tenían, mejor dicho, como un simbolismo tremendo. Muy fuerte, del más allá, y lo relacionaban con algunos dioses. Entonces desde ahí se empezó como a configurar esa creencia de que el gato tenía 7 vidas, pero era porque también por lo general esos gatos los arrojaban hacia arriba, los tiraban alto, y ellos casi siempre caen de pie, se escabullen fácil, son muy ágiles. Se empezó a configurar el cuento ahí en el antiguo Egipto, que los gatos tenían más de una vida. Entonces empezaron a decir que tenía 7 vidas, las 7 vidas del gato. Y eso lo repetimos y lo vemos en toda parte, ¿no? De hecho hay una canción que nombra las 7 vidas del gato. Vea, qué interesante. Muy popular aquí en Colombia. Una de sus estrofas dice: 7 son las vidas que tiene el gato. Ah, ya, sí. Tremendo la cantidad de dichos que pueden, no, es que son muchos. ¿Has escuchado ese? Este como Pedro por su casa también es muy popular. De hecho, cuando llega alguien, pues, y entra normal, entró como Pedro por su casa. Pero donde no lo conocen, o en un lugar, no lo conocen. Sí, que no es como habitual, y llega una persona bien fresca y se sienta, va, se para, transita como si nada. Entonces llegó y también tiene su chiste. Claro, también le sacaron el chiste que está Jesús con los apóstoles reunidos en la casa de Pedro. Pero no estaba Pedro estaba haciendo cualquier otra cosa. Sí. Tal vez estaba en la tienda comprando algo. Y que va llegando Pedro de la calle, abre la puerta y va entrando derecho para la cocina, y que entró como Pedro por su casa. Pues resulta, Mauro, que ese refrán
tiene origen en 1096, en plena Edad Edad Media. Media. Cuenta para que un rey de España, Pedro I, recuerda que cuando eso era la península ibérica y está dividida por reinos, pues este Pedro I entró a una región de España llamada Huesca y la conquistó, se la quitó a los musulmanes. Resulta que Pedro I tenía como las de perder, iba con muy inferioridad numérica con respecto a los musulmanes, pero logró invadir Vencer. y vencer y tomarse Huesca y quitárselo a los musulmanes. Y ahí empezó el dicho que decía, cuando alguien pues tenía, digamos, las circunstancias en contra y lograba vencer, decían, no, este llegó como Pedro por Huesca. Fue evolucionando y ya se habla, llegó como Pedro por su casa, ese entró como Pedro por su casa, como quien dice, con esa solvencia y con esa facilidad. Como estando en su territorio Es ya. en su salsa. En su salsa, sí. Salvado por la campana. Mauro, ¿has escuchado eso? Incluso había un Muchísimo. programa que lo salvó la campana o salvado por la campana. Había un programa muy popular, una Sí. serie americana. Salvado por la campana. Nos tocó a Salvado por la nosotros en Campana. nuestra juventud. Sí. Pero también cualquier situación difícil que pasara a una persona y lograba en último momento como salvar la situación o salvar los muebles, entonces decía, uy, este lo salvó la campana o salvado por la campana. ¿Cómo te parece, Mauro, que hace mucho tiempo había personas que sufrían de catalepsia y eran personas que les daban estos ataques y quedaban como si estuvieran muertos, no se sentía el pulso ni nada, y muchos de ellos, Mucha gente sufrió muchos eso, fueron mucho. enterrados y cuando iban a sacar los restos se daban cuenta que estaba arañado el ataúd, que O el cuerpo boca volteado, abajo. como bregando a salir. Entonces se acostumbró lo siguiente: ponerle al ataúd una cuerdita que salía a la superficie y estaba amarrada a una campana. Entonces resulta que si la persona estaba bajo un ataque de catalepsia Y de pronto y de despertaba. pronto despertó en un ataúd, en la oscuridad, pues buscaba, encontraba la cuerda, la jalaba y había unos ronderos en el cementerio, entonces escuchaban la campana sonar y esta persona estaba viva y la salvaban, y la sacaban. Entonces Allí mucha informaba, gente, estoy vivo, sáqueme de aquí. ya mucha gente la salvó la campana, entonces de ahí viene ese refrán. Salvado por la campana. Tremendo el origen de ese dicho. El trasfondo, ¿no es cierto? Pero El también trasfondo. terrible ser enterrado vivo, ¿no? No, pues que es otro tema ya desesperante, Mauro. Tremendo, muy interesante. Salvado por la campana. Bueno, ya conocen entonces cuál es el origen del término, el dicho, perdón, salvado por la campana. Hay otro que la verdad no lo había escuchado. ¿No? Ah, no, sí. Como que no. Lo que pasa es que aquí Es diferente, es diferente, pero aquí evolucionó. compártelo. Quien se fue para Sevilla perdió su silla. Aquí en Colombia tenemos una ciudad que se llama Barranquilla. Entonces decimos, el que se va para Barranquilla, Perdió su silla. como quien dice, el refrán hace alusión a que usted debe estar en la jugada. Sí. Usted debe estar pendiente de lo que esté. De Porque hecho, si se descuida, se descuida, qué maluco. pierde su silla. Sí, qué maluco, pues, pero estamos a veces en la época, o digámoslo, en el momento donde la gente trata de ser muy, ¿cómo es que se dice? Cuando son aprovechados, oportunistas. Oportunistas, Es sí. como quien dice, Porque no sería avión o avispa, porque eso, no, pero no- esa cultura del oportunismo me parece pues muy triste, pues porque no resalta ningún valor, antes del contrario la viveza como una capacidad de estar por encima del otro. Entonces eso hace alusión a este refrán. Ese refrán se Quien ocupa fue mucho. para Sevilla perdió su silla, el que se fue para Barranquilla perdió su silla, pilas con eso. Aquí se ocupa mucho ese refrán, sobre todo en las casas donde hay pocos muebles o pocas sillas. El que se levanta a la cocina, inmediatamente el otro se le sienta en la silla y dice, bueno, te fuiste para Barranquilla, perdiste tu silla. Mauro, hay otro refrán que a mí me parece que, aunque todos encierran sabiduría popular, hay uno que me parece a mí que es negativo, Mauro. ¿Has escuchado ese refrán que dice, loro viejo no aprende a hablar? ¿Lo has escuchado? Sí, aquí se escucha mucho. No es cierto. Entonces, como quien dice esa persona, como Diógenes, que pretende, después de una avanzada, Más vale tarde que nunca. aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, entrar a la universidad o estudiar, mucha gente les dice, no, loro viejo no aprende a hablar. Me parece que es excluyente, y este refrán también debería estar en desuso, ya que las neurociencias han descubierto ya hace unos años que el cerebro tiene cierta plasticidad.
O sea que es maleable, que si tú quieres incorporar hábitos, cambiar cosas, aprender, tú puedes, independientemente de la edad que tengas. Puede que sea un poco más difícil con una edad avanzada, pero no es así de que ya como estás viejo, loro viejo no aprende a hablar. No, sí tienes la posibilidad. No, y mira que nos lo demostró Diógenes, que Ujú. empezó a aprender música después de muchos años, después de ser un hombre ya bastante De edad avanzado en edad. avanzada, sí. Y también recuerda que te comentaba ahorita de esta señora que se graduó conmigo de De bachillerato 70 años. y la señora que también se graduó De la universidad. Claro. Entonces no aplica hay que tener cuidado y como lo decíamos al inicio, entender los refranes en el contexto y no de manera literal. Tanto va el cántaro al agua que por fin se rompe. Eso da como da la idea de que se debe ser perseverante para algo, ¿no es cierto? Pero también podría interpretarse diferente. ¿Cómo? Por ejemplo. Mira, por ejemplo, cuando, o al menos yo lo he escuchado en este contexto, cuando una persona está friegue a otra persona, esa persona... Pero que friegue, porque no escuchan en otros países, es molestar, que es moleste y ser moleste. inoportuno. Y moleste, ser inoportuno en todo momento. Aquí decimos friegue, moleste. Esa persona al parecer tiene mucha paciencia hasta que se le agota la paciencia. Exacto. Y entonces cuando explota dice, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. O cuando tú insistes en acceder a algo, en conseguir algo y no se te da, por ejemplo, como el caso acá en Medellín para pasar a la Universidad de Antioquia, que es una universidad pública, hay jóvenes y personas que se han presentado 7 veces y han logrado pasar en la séptima. Entonces ahí también se aplica tanto al cántaro al agua hasta que se rompe, hasta que lo logra por fin, ¿no? Mauro, dime con quién andas. Y te diré quién eres. ¿Habrá algún tipo de explicación? Probablemente. Pero mira que no tiene autor ni nada, se hacen de una manera natural, de alguien que lo expresó, de vivencias, de experiencias. Esta es una lista que tenemos, que les queríamos proponer, pero vos ¿de cuál más te acordás? Pues mira que este que acabas de decir era muy común y recuerdo yo que tanto mi madre como mi padre me lo llegaron a decir. Tú sabes que uno con los hijos siempre está pendiente de que tengan buenas compañías, de que se junten con buenos muchachos, ¿no? Y muchas veces caemos también en errores de juzgar mal. Sí. Pero era muy común que nuestros padres nos dijeran eso, dime con quién andas y te diré quién eres. Veían de pronto a un compañero, una amiguita como que no les gustaba. Ese de pronto lo recuerdo mucho. Mauro, más sabe el diablo por viejo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ese también sí que es muy común, ¿sabes? Sí, ese dice, perro viejo ladra echado o late echado. Como quien dice, a veces pesa más la experiencia que cualquier otra cosa. Igual que el de más sabe diablo por viejo que por diablo. Exacto, también. O sea, es la experiencia. Muy diablo, pero este no es porque es diablo que sabe mucho, sino por viejo. Ya la experiencia que le tiene traen una a gran uno, experiencia acumulada. Las experiencias que le traen a uno los años. ¿Qué otro te acuerdas? No se me ocurre ninguno. Yo invitaría a los oyentes que ojalá nos puedan ahí en los comentarios nos escriban algún refrán que nos haya pasado por alto o que usted maneja o que usted aprendió o que usted escuchó cuando era niño o que usted lo utiliza muy a menudo. Pero está bueno, está bien interesante el episodio de hoy. ¿Les está gustando? Bueno, esperamos comentarios entonces, que nos digan, ¿se les olvidó este? Denle pulgar arriba. Denle pulgar arriba, coméntenos, recuerden también que nuestro correo electrónico es kfcoloquio@gmail.com. Estamos muy pendientes que nos propongan temas, vuelvo y les repito, los vamos a estudiar de una manera muy juiciosa para traerlos aquí al podcast y darles este ratico de media hora, 40 minutos, para que se relajen, se tomen un cafecito y nos escuchen bien bueno. Por ahí dicen, más vale pájaro en mano que 100 volando. Otro también. El que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Vea cómo van llegando, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, es cierto. Pero bueno... y mira que es bien interesante ese que acabas de decir del que poco abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Perdón, el que mucho abarca, poco aprieta. No lo digas como el Chapulín Colorado, hombre. Se me chispoteó. Ajá. Porque esto nos indica, Raúl, que en la vida debemos tener focos. Y muchas veces queremos como apuntarle a muchas cosas al mismo tiempo y terminamos haciendo nada.
Entonces ahí aplica, el que mucho abarca poco aprieta. Es interesante poder enfocarnos y sacar adelante un proyecto a la vez. Mauro, y no por mucho madrugar amanece más ligero. Ese es bien interesante. Ahí vamos poco a poco ahí vamos descubriéndolo, recordándolo. Ahí vamos poco a poco con nuestros suscriptores porque la idea es que estamos llegando ya a los 1000. Suscriptores, estamos a punto de llegar a los 1000. Recuerden que nos pueden compartir. Ayúdenos a llegar a esos 1000, que ya casi estamos muy cerquita. Compártanos, díganle al amigo, me encontré un podcast muy interesante, lo hace Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Y Andrés Alvarado. Y Andrés Alvarado, el productor, y hablan de temas que nos encarretan, temas interesantes. Bueno, Mauro. Y así llegamos rápidamente a esos anhelados 1000 suscriptores. Raúl, llegamos al final de este episodio. Yo quisiera terminar con lo siguiente a modo de conclusión. Con respecto a los refranes, estos se transmiten de generación en generación. Tienen orígenes algunos inciertos, como lo expresábamos ahora, pero revelan la sabiduría de la vida. Entonces, qué bueno que sigamos con ese legado, que apliquemos esos refranes que transmiten una enseñanza y que le dan fuerza a ciertos aspectos y cosas que sean positivas, Mauro. Claro que sí, bueno, entonces llegamos al final. No olvides compartirnos, dale like, más vale tarde que nunca, y nos escuchamos en un próximo episodio. Claro que sí, Mauro, hasta pronto y oyentes. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.